Damos gracias al Señor de podernos encontrar en este inicio de semana para nosotros. Nuestra semana, yo sé que para todos en nuestro calendario gregoriano empieza el lunes, pero para los cristianos comenzaba el primer día de la semana, era el día domingo. El último día de la semana era el sábado, el que se celebraba el Sabbat. Y los creyentes empezaron a reunirse el primer día de la semana, que es domingo, para celebrar al Señor. Así que hoy comienza tu semana y esta semana será de bendición. ¿Por qué no hacemos un ejercicio profético? Y sacas tu dedito y le dices al que está a tu lado, hoy comienza tu semana de bendición. Dígale así, hoy comienza tu semana de bendición. Amén. Ahora, ¿a cuántos les agrada ser promovidos? ¿Cuántos necesitan una promoción de parte de Dios? Generalmente cuando hablamos de promoción, hablamos de ascensos, hablamos de avance, hablamos de tomar nuevas posiciones. Y yo sé que la expectativa de esta palabra le puede a usted generar, decir, voy a alcanzar lo que hasta ahora no he alcanzado. Voy a tomar aquello que el Señor me ha preparado. Y yo creo que eso va a suceder. Pero yo quiero llevarle a otra reflexión detrás de la palabra promoción. Porque ser promovido en el reino de Dios es ser promovido para servir. Oh, se acabó el gozo para muchos. En otras palabras, cuando Dios te promueve, Dios te va a usar de una manera especial para que sirvas a otros. En el liderazgo que Dios establece un liderazgo que no va hacia la cima, sino que el mayor en el reino de Dios es el que sirve a los demás. Es contrario a como el mundo establece el liderazgo. Es contrario a como el mundo establece las promociones. En una ocasión, la mamá de Jacobo y Juan se le acercó al Señor para pedirle que sus hijos fueran promovidos cuando el Señor estuviera en su reino. Y le hace la petición, una petición ambiciosa además, le dice, Señor, que cuando tú estés en tu reino, Juancito y Jacobito se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Sin lugar a dudas, esto venía impulsado por el deseo de Juan y de Jacobo de estar allí. Los discípulos, Pedro, que era el Pedro de los discípulos, se dio cuenta y se enojó. Y dijo, mira, estos se quieren creer más que nosotros. Y hubo una discusión y un pleito entre los apóstoles. Y el Señor, aclarando la situación, dice, pues en el mundo es así, pero en el reino de Dios no. El mayor es el que sirve a los demás. Y yo creo que esto es una idea de liderazgo que nosotros necesitamos tener en cuenta. Pero ¿cómo tener una promoción de Dios? ¿Cómo pedirle al Señor que nos haga avanzar? ¿Cómo el Señor nos va a ayudarnos a servir? Y me encontré con un texto que voy a leerle en la Nueva Versión Internacional si lo buscamos. En Efesios capítulo 2, versículo 3. Efesios capítulo 2, versículo 3. Tengo que decirle que desde el lunes pasado, ese texto ha estado dando vueltas, he estado masticándolo, he estado rumiándolo. La palabra escudriñar es una palabra que viene de esa idea de rumiar, de masticar, de sacarle el sabor a este texto. Y yo creo que vamos a aprender acerca de esto. Versículo 3 dice, Nueva Versión Internacional, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de ira o merecedores de la ira. Este versículo nos muestra una radiografía
de dos maneras de caminar en la vida. Este verso nos muestra que el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Éfeso diciéndole, hay dos maneras de caminar. Y en el verso 1 de este mismo capítulo nos dice esta palabra: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Y aquí nos coloca dos escenarios. El escenario de tener una revelación de cómo es una vida sin Dios. Y creo que esto es importante que lo recordemos. Porque a veces, a pesar que vamos caminando muchos años con el Señor, y aquellos específicamente que han nacido en hogares cristianos, no saben lo que es vivir una vida sin Dios. Dios ha sido el centro de su historia durante toda su vida. Y piensan que lo que hay afuera o lo que el mundo ofrece es mejor que lo que Dios ofrece. Y se llevan una gran sorpresa porque cuando van a probar el mundo, lo único que encuentran son heridas. La forma como el mundo vive una vida sin Dios es totalmente contraria a la vida que Dios quiere darnos a nosotros. En otras palabras, usted y yo estamos caminando contra la corriente, frente a un mundo que hoy llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, que ha aceptado comportamientos en su vida o en el sistema que son ya bajo la palabra tolerancia. Es que tenemos que ser tolerantes. Bajo esa palabra tolerancia se ha metido la transgresión y el pecado. Pastor, háblame de promoción. ¿Por qué me habla de pecado? Porque todavía nosotros necesitamos predicar el evangelio y denunciar que nosotros no podemos vivir según la corriente de este mundo. La pregunta es, ¿cómo vive este mundo? La primera palabra que aparece en el versículo 1 del capítulo 2, para llegar, solo vamos a llegar hasta el versículo 3 esta mañana. En otro tiempo ustedes estaban muertos. La palabra muertos en el griego es una palabra muy interesante porque es la palabra griega necrosor. Necrosor es la palabra que se usa para necrosis. Es la palabra de entrar en descomposición. No es solamente estar separados. El pecado nos separa de Dios, pero la palabra estaban en otro tiempo muertos. Esa era nuestra condición. Cuando no tengo a Dios en mi vida, aunque asista a la iglesia, aunque cante alabanzas, si yo vivo una vida sin Dios de lunes a sábado y el domingo vengo y me consagro, estoy viviendo bajo un necrosor, bajo una situación que me está matando poco a poco. Y esta palabra habla acerca del proceso de descomposición que sufre el cadáver de una persona cuando su alma la ha abandonado. En otras palabras, se vuelve insensible a las influencias de Dios. Es inoperante en las cosas de Dios. Alguien que está muerto espiritualmente no puede operar en las cosas de Dios porque está separado. Y vivir una vida sin Dios es vivir una vida de separación. Se puede vivir sin Dios asistiendo a la iglesia. Uy, pastor, ¿dónde dice esto en la palabra? La Biblia nos dice que Jesús le llama la atención a la iglesia de la Odisea y le dice, usted tiene fama de estar vivo, pero en realidad está muerto. Le está hablando a una iglesia que se creía viva, porque había alcanzado muchas cosas, porque había prosperado económicamente, porque se creía bendecida, porque su economía estaba boyante, pero en realidad su vida espiritual estaba separada de Dios. El examen que usted y yo debemos hacer esta mañana es preguntarnos si hay algo de necrosor en nuestra vida. Y necesitamos pedirle al Espíritu Santo que traiga vida a nosotros. Pero ese necrosor, esa muerte, habla acerca de dos cosas. Están muertos en las transgresiones y pecados. La palabra transgresión allí
significa dar un paso en falso. Significa la palabra pecado amartía, que significa errar el blanco, estar equivocándose constantemente. No te equivoques, no me puedo equivocar. Dios no puede ser burlado. Dios te ama, Dios me ama, pero no ama el pecado. El hecho de que Dios te ame, es que Dios me ama tal como soy. Sí, Dios te ama tal como soy, pero no te acepta tal como eres. Acabaron los amén, los aleluyas. Esto es fuerte, porque yo tengo que enfrentarme a un Dios santo que me ha diseñado. Tú no puedes pelear contra el diseño, porque el único que terminará haciéndote daño eres tú mismo. Y pelear contra el diseño no solamente tiene que ver con nuestra sexualidad, tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con nuestra obediencia a Él. Y creo que no podemos vivir una vida sin Dios. Y si usted hoy está aquí, es porque usted y yo no queremos vivir una vida sin Dios. A pesar de nuestras dificultades, a pesar de tus luchas, si Dios te ha traído hasta acá, Dios te ha traído para darte una noticia. No estás solo en tus luchas. Él está de tu lado. Él te va a ayudar. Él te va a cambiar. Él me va a cambiar. Él va a hacer de nuestra vida algo que Él ha planeado. Ahora, una vida sin Dios es una vida de separación. Pero también una vida sin Dios es una vida de gobierno por el príncipe de la potestad del aire. Versículo 2 dice: en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Esa misma versión, esa misma texto en la Reina Valera dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. Caminar en desacuerdo es que nuestro caminar puede estar en contra de lo que Dios ha establecido. Y creo que debo entender que este mundo, un mundo que te ofrece muchas cosas para ser feliz, a veces me preocupa porque cuando nuestro Señor Jesús está en el desierto, el diablo se le aparece y le ofrece el mundo, la riqueza de este mundo. Le dice: te daré toda la gloria de estos reinos, te daré la riqueza de estos reinos si me adoras. Es el mismo ofrecimiento que el diablo le sigue haciendo a la iglesia. Mira, preocúpate por ganar este mundo. Preocúpate por ser el más exitoso. Preocúpate por tener más dinero. Y veo a creyentes envueltos en ese anhelo, en esa desesperación por ser reconocidos. En esa desesperación, incluso dentro de la iglesia, de ser reconocidos. Es que aquí no me valoran lo que yo hago. Eso no ocurre aquí, eso ocurre en otras sedes. Pero yo tengo un amigo que me parece muy chistoso porque en alguna ocasión invitó a Jesús Adrián Romero a un concierto, ¿no? Y estaban haciendo el concierto y en el afiche de la promoción de ese concierto, pues yo esperé encontrarme la fotografía de Jesús Adrián Romero adelante. Pero quien estaba delante de Jesús Adrián Romero era esa persona. Se había colocado delante, o sea, diciendo: yo estoy aquí. Y a veces en la vida nos frustramos porque no quieren reconocer lo que hacemos. Deja que el cielo reconozca lo que tú y yo hacemos. Deja que el Padre Celestial sea el que te promocione. No busque que los hombres te promocionen. No busque la gratitud del hombre. Busca el favor de Dios. Y Dios, que ha visto lo que tú has hecho, Él te lo recompensará. Pero debo entender que hay una operación de las tinieblas. Este mundo está gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Esa palabra del aire es complicada de entenderla, porque lo que está diciendo
el Espíritu Santo a través de la voz de Pablo es que en la esfera de la atmósfera se mueven las tinieblas, pero por encima de esas tinieblas está el trono y está el cielo, está el reino de Dios. Y cuando el reino de Dios viene, hay una confrontación espiritual. O sea que hay dos formas de vivir: o vivir bajo el gobierno de Dios, o vivir bajo el gobierno del diablo. Pastor, pero yo nunca adoré al diablo. Yo nunca hice esto. Pero la gente hoy en día o cree en Dios o creerá cualquier cosa. Creerá las energías, creerá la suerte, creerá en los agüeros, creerá en cualquier tipo de creencias agnósticas, pero no dejará de creer, porque el ser humano ha sido diseñado para creer. Y cuando yo me decido pararme y decir voy a ir conforme a lo que Dios ha establecido, tienes que pararte firme, porque vas a ir en contra de la corriente. Vas a encontrar gente que te va a juzgar. Vas a encontrar gente que va a querer criticarte. Vas a encontrar gente que va a querer levantarse en contra de lo que Dios ha establecido. Te vas a tener que enfrentar espiritualmente frente a lo que el príncipe de la potestad del aire quiere decirte. No le creas, no hagas esto, disfruta tu vida. Lo importante es el placer, pero el Espíritu de Dios viene sobre ti con poder. Hay un texto en el Antiguo Testamento que es maravilloso. Dice que aunque el enemigo venga como un río, el Espíritu Santo pone bandera sobre él. No temas cuando el enemigo se levanta contra ti, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y hay poder en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero el pecado abre puertas para que el enemigo quiera reclamar derecho. Y nosotros tenemos que cerrar esa puerta. Toca al hombro el que está a tu lado y dice: cierra la puerta y la ventana. ¿Cuántos esta mañana se aseguraron que las puertas de su casa quedaran bien cerradas para venir? ¿Usted se aseguró eso? Hay puertas que tenemos que cerrar. ¿Cuántos dicen amén? Pero quiero llevarlo al versículo 3. El versículo 3 nos habla de una vida bajo unos parámetros. Versículo 3 dice: en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos. ¿Y cómo vive una persona sin Dios? Esto es revelador. Vive impulsado por los deseos pecaminosos. Así. O sea, vive para satisfacerse. El mundo y la filosofía nos dice: lo importante es que tú te sientas bien. Bueno, esa es una filosofía que yo me equivoqué cuando le dije a mi esposa después de venir de la peluquería y me preguntó cómo se veía y yo le dije: lo importante es que tú te sientas, que a ti te guste. Eso fue como, ella me hubiera podido decir: apártate de mí, Satanás. Porque eso es lo que el mundo dice. Lo importante es cómo te sientas. Lo importante es que tú te aceptes. Lo importante es, eso no es lo importante. Lo importante es cómo Dios me ve. Lo importante es cómo Él quiere que yo me vea. No puedo caminar bajo los impulsos. Eso va a ser una lucha diaria. Yo no estoy diciendo que no vas a tener o no voy a tener que luchar contra eso. No quiero sacarte de esta realidad, pero sí quiero decirte que el Espíritu de Dios está contigo para darte y para darme la fuerza para vencer todos los días. No dejemos que vivamos bajo los impulsos de los deseos pecaminosos. Un día, llamando la atención a un hombre, usted no lo conoce, no es de esta casa, hace mucho tiempo, porque asistía a la iglesia, pero era grosero, era vulgar en sus expresiones, era gobernado por la ira, y entonces un día Dios me dio la oportunidad de decirle que él tenía que cambiar eso. Dije: hermano, usted tiene que cambiar eso. Usted tiene que cambiar eso, porque si no, eso no lo va a llevar a ningún lado. Y él
diciendo, a mí no me importa si voy al cielo de barrigazo, a mí no me importa si en el cielo soy barrendero, a mí no me importa si hago algo para Dios o no, lo importante es llegar allá. Dije, pero como estás comportándote, tal vez no podré llegar. Porque hay unas evidencias de salvación. ¿Y sabes cuáles son las evidencias de que has nacido de nuevo? Que me duele pecar. Esta fue una pregunta, esta pregunta no te la soluciona en el seminario bíblico. Un día alguien se me acercó y me dijo, pastor, ¿cómo sé si he nacido de nuevo? Y yo, con todo el concepto, dije, ¿cómo le explico a esa persona? Y el Espíritu Santo me enseñó esto. Me dijo, cuando tú haces algo que sabes que a Dios no le agrada y sientes dolor porque le fallaste, has nacido de nuevo. Pero si tú haces algo y no te importa lo que Dios piense, no has nacido de nuevo. Puedes estar bajo una religión, pero si no te duele en el alma fallarle a Dios, no has nacido de nuevo. Y la Biblia nos dice que solo los que hemos nacido de nuevo entraremos en el reino de Dios. Un día, puede ser un domingo como este, sonará la trompeta. Y espero que nadie se quede. Pero imagínese la cara de alguno que se quedara y ya no nos viera a nosotros. Nosotros necesitamos entender que no somos impulsados por nuestros deseos, sino que somos impulsados por el Espíritu Santo. Pero sigue diciendo este versículo, siguiendo su propia o nuestra propia voluntad. Nuestra voluntad. ¿Cómo vive alguien sin Dios? Impulsado por sus deseos pecaminosos. ¿Cómo vive alguien sin Dios? Siguiendo su propia voluntad. Señor, yo quiero que tú hagas esto. Porque a veces como creyentes peleamos con la voluntad de Dios. Ignoramos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Cuando Dios te dice que no a algo, alégrate. Los no de Dios tienen que gozarnos. Porque cuando Dios te dijo que no a algo es porque Dios tiene algo mejor para ti. Porque lo que tú creías mejor para ti no era lo mejor para ti. Una cosa es que tú quieras algo para ti. Dice, Señor, dame esto, dame aquello. Y el Señor quiere darte algo y sorprenderte con algo mayor. Y cuando yo entiendo que ya no puedo ni debo vivir, bajo mi voluntad, sino que ahora vivo bajo su voluntad. Su voluntad se convierte en un estilo de vida para mí. La voluntad de Dios me ayuda a mí a entender que ya no vivo bajo mis anhelos, sino que vivo bajo sus diseños. Y lo último en este pasaje de las Escrituras dice, y nuestros propósitos. Nuestros propósitos. ¿Cómo nosotros podemos entender esta verdad? Frente a la visión que queremos de la vida. Este es el humanismo que se nos ha metido. Cuando hacemos un proyecto de vida, decimos, diseñe su proyecto de vida. Le decimos a los jóvenes que entran a pregrado, haga su diseño de vida. ¿Y qué está en su diseño de vida? ¿Cuál es el diseño de vida que Dios te ha dado? ¿Cuál es el diseño que Dios tiene para ti? Y esto es una lucha porque tengo que empezar a entender que tengo que vivir bajo el diseño de la voluntad de Dios o tengo que vivir bajo mi diseño de mi propósito. Cuando yo camino en esta verdad, yo puedo evitar algunas cosas. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres para mí? Cuando yo entiendo lo que Dios quiere para mí, entonces yo puedo experimentar cómo el cielo se va a abrir frente a nosotros. Y ahora ya no vivo bajo mis propósitos. Pastor, entonces no tengo que soñar. Pastor, entonces no tengo que anhelar. Sí, pero somete todos tus sueños y mis sueños a su voluntad. Cuando someto todos mis sueños y los sueños que tengo a su voluntad, puedo decirle, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Voy a pedirle al grupo de alabanza que esté aquí. Tenemos que tener una revelación de una vida con Dios. Así como vivir una vida sin Dios nos puede llevar a una confrontación. La vida con Dios nos va a hacer entender que estamos unidos en Cristo Jesús. Y la palabra de Dios nos dice que nos dio vida, que somos sensibles, que somos operantes en las cosas que Dios quiere entregarnos. Que somos gobernados por el Espíritu Santo, porque su Espíritu Santo es el que nos gobierna, no mis anhelos, no mis deseos, es los deseos del Espíritu Santo. Tú estás y yo estoy aquí esta mañana para decirle al cielo, Señor, a partir de hoy quiero ser impulsado por tu Espíritu, no por mis deseos. A partir de hoy quiero vivir bajo tu voluntad, no bajo mi voluntad. A partir de hoy quiero vivir bajo tu propósito, no bajo mi propósito. Conocí la historia de una misionera que trabajó y sembró su vida en la frontera entre India y Pakistán. Era la forma, el llamado que ella tuvo para ir a ese lugar a servir al Señor. Pero ella se enamoró en la iglesia. Se enamoró de un buen cristiano. Se enamoró de un muchacho que amaba a Dios. Ella sabía su llamado. Y de pronto, mientras estaban ya de novios y estaban casi listos para casarse, de pronto ella le cuenta a su prometido, dice, yo tengo un llamado de parte de Dios para servir al Señor entre India y Pakistán. Y aquel hombre cristiano que amaba a Dios le dice, pues ese será tu llamado, pero yo no. Yo voy a servir a Dios aquí en la iglesia. Yo no me voy a ir de este lugar. Mi sueño en el Señor es morirme aquí en la iglesia y servir al Señor. Y ella fue confrontada con su amor frente a la voluntad de Dios y frente a su propia voluntad. La historia dice que esta mujer, con lágrimas en sus ojos, terminó con esa relación y decidió empezar su preparación para servir como misionera. Se inscribió en la Universidad Nuestra Asamblea de Dios en Springfield, California, y estuvo allí y fue enviada como mujer soltera para estar trabajando en la frontera de India y Pakistán. La historia podría terminar así, pero la historia termina de esta manera. Esta mujer empezó en la parte de la India cuando los niños no podían criarlos, las familias los abandonaban y los tiraban en las calles. Literalmente dejaban que fueran recogidos por los comerciantes de personas para ser usados en trabajos forzados cuando crecían. Ella se dedicó a recoger estos niños abandonados. Los llevaba y con su proyecto misionero hizo un orfanato. Nunca tuvo hijos propios, pero tuvo muchos hijos de otros. Estos muchachos crecieron. Usted conoce los conflictos políticos que hay entre India y Pakistán, las tensiones y las guerras que han habido. Cuando estos muchachos crecieron, muchos de ellos pakistaníes que fueron adoptados por ella, se convirtieron en oficiales, en soldados. Muchos de ellos asignados en la frontera. Los misioneros norteamericanos no podían cruzar la frontera hacia Pakistán, pero la única a quien no le pedían papeles para cruzar la frontera era esta mujer, porque era la mamá de muchos de ellos. Ella llevó el evangelio. Terminó sus días de servicio misionero y regresó a los Estados Unidos y vivió en un lugar donde van los misioneros que no tienen familia, que su familia es la familia de la fe. Un lugar precioso donde ellos pasan los últimos
años orando, sirviendo al Señor de otra manera. Pero ella dejó un legado en ese lugar. Y aunque otros misioneros continuaron, ella nunca dejó de ofrendar para patrocinar a otros. Ella estuvo dispuesta a abandonar sus propósitos por abrazar los propósitos de Dios. Eso nos puede costar lágrimas. Eso nos puede costar la vida. Pero tenemos dos maneras de ver. O vivimos para nosotros o vivimos para Dios. La pregunta que yo quiero y que el diablo no quiere que tú escuches es esta. ¿Para quién estás viviendo? ¿Para quién estás viviendo? Porque si vivimos para nosotros nos frustraremos. Pero es el momento de decirle, ¿sabes, Señor? Voy a abrazar tus propósitos. ¿Por qué no te colocas un momento de pie? Yo no sé si usted pudo percibir y puede percibir la oposición que hay frente a esta palabra, porque esta palabra está en contra de la operación de las tinieblas. Esta es una palabra que si la tomas, el Señor va a traer libertad y va a librarnos de frustración y va a traer salvación. Hoy puedes salir de aquí y pensar, sí, bonita la palabra, voy a seguir viviendo como a mí me parece. O puedes salir de este lugar diciendo, yo voy a vivir para Dios, voy a preguntarle qué es lo que Él quiere. Y en cada cosa que hagas, en tu empresa, en los negocios, dice, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Porque ahí también la voluntad de Dios se revela para tu vida. Y lo hermoso en este camino es que un día vas a empezar a disfrutar de lo que Dios quiere y te vas a dar cuenta que aquello que fueron tus anhelos, Dios te los concedió como añadidura. Porque el Salmo 137 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. No dejemos que la necrosis se tome áreas de nuestra vida. Pidámosle a Dios que nos dé vida. Y tal vez este es el momento de confrontarnos y decirle, ¿sabes, Señor? Hoy quiero que tú hagas algo en mí. Cierra tus ojos. Mi oración frente a este mensaje fue, Señor, perdóname por las veces que he vivido bajo mis deseos. Perdóname por las veces que he vivido bajo mi voluntad. Perdóname, Señor, por las veces que he vivido bajo mis propósitos. Perdóname, Señor. Y yo quiero que mientras adoramos al Señor, aquellos que quieren decirle, ¿sabes, Señor? Yo quiero vivir para ti. Yo quiero que quites de mí todo aquello que a ti no te agrada. Ahí donde estás en tu lugar, pido que la presencia de Dios venga sobre tu vida y traiga libertad en el nombre de Jesús.